Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Ese día, el señor Camilo se quedó dormido para ir a trabajar, y ni siquiera es que se hubiera quedado despierto la noche anterior en la fiesta de cumpleaños de un amigo, donde bebió por primera vez en mucho tiempo. O tal vez fue eso. Al señor Camilo no le gustaba el alcohol y casi nunca lo bebía, sobre todo porque no tenía el mejor efecto en el cuerpo de un joven. Algunas personas beben para olvidar, para relajarse, para divertirse. Pero con el señor Camilo era exactamente lo contrario. En lugar de relajación y olvido, los recuerdos del pasado, o mejor dicho, de una página no muy agradable del mismo, le invadían. Y el resultado era que cuando llegaba a casa por la noche, no podía dormir, reviviendo una y otra vez los acontecimientos que una vez habían dado un giro equivocado a su vida. Pasara lo que pasara en su vida, pensaba que la culpa la tenía aquella historia de hacía mucho tiempo, aquel primer amor arruinado. Ocurrió cuando era estudiante. Muy jóvenes, Camilo y Teresa, se enamoraron, y estaban seguros de que era para toda la vida. Y así resultó. Es decir, podría y debería haber salido perfectamente. Podían casarse y ser felices a pesar de toda la resistencia de los padres de la chica. Los padres se oponían obstinadamente. Tal vez pudieran entenderlos, probablemente soñaban con otro marido para su hermosa hija. Y en general, es demasiado pronto para que ella piense en el matrimonio. Y aquí hay un estudiante de medicina de familia desconocida. Aún no se sabe qué saldrá de él en el futuro. Lo más probable es que nada y no va a salir algún paramédico simple con un pequeño salario, para escribir las notas de enfermedad y referencias a los especialistas. ¿Qué otra cosa se puede esperar de un niño travieso, que casi inmediatamente después de su mayoría de edad decidió casarse? Y tal vez estos mismos padres sospechaban en él y algún cálculo, que tampoco es sorprendente, porque él era en ese momento Camilo, realmente sin conexiones de negocios y perspectivas, y los padres de Teresa eran todas las mismas personas ricas. Pero los amantes estaban tan presos de sus sentimientos que estaban dispuestos, sin hacer caso de las prohibiciones, a huir de casa, a casarse. Y luego ya verían lo que pasaba. Y huyeron, sin casarse siquiera, justo en las vacaciones decidieron ir al mar, pasar allí un par de semanas, y luego regresar, habiendo puesto a los padres de la chica ante el hecho. Les diré, Camilo y yo somos marido y mujer, os guste o no. Punto. Y si dicen, es demasiado pronto para pensar en el matrimonio, nos iremos y no hablaremos con ellos. ¿Y aceptarás vivir en la residencia estudiantil conmigo? Preguntó Camilo alegremente. Acepto lo que sea. ¿Y no me invitarás? Pero eso no sería justo. Inhumano. Teresa se divertía tanto como él. Sí. Aquella era la época, divertida y despreocupada. Y aquellos 15 días junto al mar habían sido los más felices de su vida. Estaban los dos solos, y no tenían ni idea de que su felicidad podía ser destruida. Excepto que terminaron en el horror más absoluto y el colapso de toda una vida. Regresaron de la misma forma en que habían viajado hasta allí haciendo autostop. El camino hasta el mar fue alegre y sin problemas, los compañeros de viaje fueron buenos, y el viaje de vuelta no fue peor. Pero a la entrada de la ciudad se produjo ese mismo accidente. Camilo no recordaba cómo ocurrió todo. Iban conduciendo sin problemas, y entonces un enorme camión se desvió de algún sitio. Su coche se torció y dio vueltas. Y luego se hizo la oscuridad. Volvió en sí en el hospital, sin saber qué había pasado. Luego le volvieron los recuerdos, y siguió intentando levantarse, ir a algún sitio, encontrar a alguien. En realidad, estaba claro, a quién, porque ni siquiera recordaba aún su nombre y apellidos. Ya decía una cosa. Teresa, Teresa. ¿Dónde está Teresa? ¿Qué le pasa? Le pusieron una inyección y volvió a oscurecerse. Se despertó en un estado mental más lúcido. Recordaba el accidente. Recordaba que volvían a su pueblo con Teresa. Pero, ¿dónde estaba ahora? ¿Qué le pasaba? Las enfermeras, que al parecer no querían volver a preocupar a un paciente tan atribulado, hicieron caso omiso de sus preguntas. No pasa nada, no se preocupe, no pasa nada. Pero por sus miradas compasivas se dio cuenta de que todo lo bueno de su vida se había acabado. El propio Camilo tenía algunas contusiones graves, una conmoción cerebral y un hombro dislocado,
y nadie iba a mantenerlo en el hospital durante un tiempo. Pero seguía sin saber nada de su amada. ¿Dónde está? Se suponía que estaba en el mismo hospital, pero ni las enfermeras, ni los médicos, ni el mostrador de información pudieron decirle nada. No parecía estar en el hospital, y eso era un poco tranquilizador. Probablemente Teresa no estaba herida y la habían dejado irse a casa. Pero si era así, ¿por qué no venía a verle? Así que estaba herida después de todo. Quizás se había roto una pierna y por eso no podía venir. Se enteró de la verdad justo antes de que le dieran el alta. Resulta que era el único pasajero afortunado de aquel coche. Todos los demás estaban muertos. Teresa también se había ido. Era imposible creerlo, y Camilo no se lo creía. Sin embargo, todo el mundo, incluso amigos, compañeros de estudios que venían a visitarle, confirmaban la información. Poco después de ser dado de alta, se atrevió a visitar a sus padres en su querida. Quería preguntar si era verdad, y si era verdad, entonces ¿dónde estaba al menos enterrada? Pero nadie le abrió la puerta del piso donde vivían los padres de Teresa. Desde la puerta de al lado se asomó la vecina, una mujer mayor, que estaba al tanto de todos los asuntos y acontecimientos. Ya está aquí, guapo. Enhorabuena por estar vivo y bien. Pero, ¿a qué ha venido aquí? A burlarse de la desgracia ajena. Vete y no vuelvas por aquí. No envenenes las almas de estos infelices. ¿Crees que se alegrarán de verte después de haber arruinado a su hija? Ya no viven aquí. Enterraron a Teresa y se fueron. ¿Se fueron a dónde? Dime dónde la enterraron, iré a su tumba. ¿Qué harías allí? Has hecho todo lo que querías hacer, le quitaste a tu hija a sus padres sana y salva, y ellos la trajeron de vuelta en un ataúd. ¿Qué más quieres hacer? Meter a los viejos en la tumba. No te preocupes, ya se las apañarán sin ti. Así que Camilo se fue sin nada, es decir, sin nada, ya que Teresa se había ido. Pasó el tiempo, la vida le pasó factura, y en algún momento se dio cuenta de que no volvería a ver a su amada. Se dio cuenta de que tenía que seguir adelante. Se graduó en el instituto, empezó a trabajar, y con bastante éxito, se convirtió en un buen médico, incluso se casó en algún momento, pero seguía sin ser feliz. Trataba bien a su mujer, pero ella sentía su alienación, se ofendía. Por eso el matrimonio no duró mucho y se rompió. No tenía hijos, ni familia. En su vida solo había trabajo. Cierto, y prosperidad material que aún no alcanzó, tal vez porque no lo intentó. ¿Para qué lo quería todo? Lo único que quería era su propia casa. Y no un piso, sino una casa en las afueras, apartada, para que no hubiera vecinos con su curiosidad, sus preguntas y sus peticiones. Y hace poco pudo comprarse su propia casa. Completamente por casualidad, así que a un precio bastante agradable, sin lujos, pero en un lugar muy bueno, exactamente como había soñado. La alegría a corto plazo de la adquisición fue rápidamente sustituida por una nueva decepción. Se sentía aún más solo. Sobre todo en veladas como la de la noche anterior, cuando había vuelto de unas vacaciones familiares, en las que había mucha gente, calor y alegría. Al encontrarse de nuevo en su casa vacía, sin sonidos, ni siquiera los sonidos de la vida de otra persona, se sintió aún más abandonado e infeliz. Por eso no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. Solo por la mañana se olvidó de sí mismo para dormir un poco. Como resultado se quedó dormido. Se levantó rápidamente, se aseó, se vistió y se apresuró a trabajar. No había razón para que llegara tarde. Últimamente sus superiores no habían ocultado su disgusto con él, y con razón. A veces incluso le parecía al señor Camilo que tendría que dimitir y buscar otro trabajo. No es tan difícil. Al fin y al cabo, un buen médico no se queda sin trabajo. Pero aún así hay que renunciar de buena manera. Y parece que tampoco podrá hacerlo. La jornada laboral también había ido mal, pero sin incidentes, y de camino a casa, Camilo se dio cuenta de que había perdido la llave. No tenía ni idea de dónde y cuándo podría haber ocurrido en casa, en la carretera, en el hospital. Un final perfecto para hoy, pensó. De hecho, ahora tendría que llamar a alguien para que abriera, es decir, echara abajo aquella desafortunada puerta. Es cierto que tenía la esperanza de que encontraran la llave y le llamaran, porque la llave tenía un llavero con un número de teléfono y una dirección. Una solución brillante, por supuesto, dar su dirección.
Estaría bien que el que la encontrara le llamara y le dijera dónde recoger la llave, pero bien podría meterse en una casa particular, con la esperanza de comer algo. Por supuesto, el señor Camilo no tenía nada de valor, pero aún así no era agradable imaginar que alguien se paseara por su casa. Por supuesto, nadie había llamado, tuvo que llamar él mismo, al servicio que existía para estos casos. Sería caro, por supuesto, pero ¿qué se podía hacer? No podía dormir en la calle, sobre todo porque había pocas esperanzas de que encontraran la llave y se la devolvieran. Se abrió la puerta, el señor Camilo pagó, entró en la casa, se desnudó en el pasillo. Y de repente se dio cuenta de que no estaba solo. ¿Podría ser que alguien hubiera conseguido entrar en su casa? Se quedó inmóvil, escuchó, sí, claramente desde las profundidades de la casa llegaban unos sonidos, que solo podían ser llantos de recién nacidos. Entonces se abrió la puerta del vestíbulo y una chica muy joven, evidentemente muy asustada, salió de las profundidades de la casa. Hola. Disculpe, por favor, dijo con voz insegura y temblorosa. ¿Quién es usted? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Preguntó el señor Camilo, dándose cuenta de que no tenía nada que temer. Soy Laura. Encontré tu llave, leí la dirección. Sé que está mal, sé que es un delito, pero verá, me acaban de dar el alta en la maternidad y resulta que no tengo dónde ir. Y tengo hijos, 3. Tenía que darles de comer, cambiarles de ropa y hacía frío, así que decidí irme. Es que no tengo a dónde ir. Caramba. ¿Cómo es que tú, madre de 3 niños, no tienes otro sitio a donde ir? ¿Y cómo los has traído aquí? Me regalaron un cochecito en la maternidad para celebrar el nacimiento de trillizos, una ocasión poco frecuente. Así que tengo un cochecito, pero nada más. Iba a casa de mi madre, explicó, y Camilo se da cuenta de que se encuentra en una situación muy difícil. Durante este confuso relato, el señor Camilo entró en la habitación y vio que, efectivamente, había 3 bebés acostados en un cochecito especial. ¿Niños?, preguntó. 2 chicos y una niña. Finalmente la niña sonrió, mirando a sus tesoros. No nos echarán. No soy una bestia. ¿Has tomado algo de comer o té? Deberías comer bien, estás alimentando a 3 personas. El doctor por fin despertó en él. He bebido, sí, té dulce. Lo tomé de ti, por supuesto, porque no tengo nada. Por favor, perdóname. Probablemente me iré mañana. ¿Y volverás a vagar por las calles en busca de otra llave? Preguntó burlonamente el señor Camilo. La próxima vez no habrá hallazgos tan afortunados. ¿Y vas a ver a tu madre, dices? Seguro que mamá no está preparada para estas sorpresas, ¿verdad? Bueno, ya decidiremos qué hacer más tarde. Vamos a hacer algo con la cena. Supongo que el padre de los niños no quiere ser parte de esto. Sí, así es. Pero no es nada. Ya encontraré trabajo de alguna manera. No pienses mal de mí. Seguro que me voy. Las lágrimas brillaron en los ojos de la chica. Pero no tienes que llorar ahora. Es aún más indeseable, te lo digo como médico. Mamá vive lejos, ¿dices? Y tampoco tiene dinero para ir a verla, entiendo. Bueno, puedo ayudarte con eso. Pero cómo le expliques a tu madre sorpresas como esta depende de ti. No te echará, ¿verdad? No, no, es muy buena persona, y sabía que iba a tener hijos. Ella quería. Pero ahora está enferma. Pero no pasa nada. Bueno, mire, este es el trato, dijo el señor Camilo con firmeza. Yo vivo aquí solo. Usted puede quedarse con sus hijos el tiempo que necesite. Son muy pequeños, ¿qué son? 15 días. Viajar con niños así no es la mejor opción. Así que quédate, y luego ya veremos, a lo mejor llegas con tu madre. La historia incluso le hizo reír un poco por su irrealidad. No sabía qué hacer con esta chica infeliz y sus 3 hijos. Al parecer, su madre tampoco estaba dispuesta a acogerla en casa. Pero, ¿qué capacidad tenía para acoger a una familia tan enorme? Al día siguiente, cuando se iba a trabajar, le dejó a la huésped las instrucciones necesarias, le aseguró que podía vivir tranquila, que aquí nadie la tocaría y que cuando volviera del trabajo le traería comida y todo lo necesario para los niños. Por la tarde, sin embargo, la historia tomó un giro inesperadamente distinto, y no fue exactamente como Laura la había contado.
Oyó que Marco Abolí, el jefe del departamento, se reía contándoselo a alguien. No. Ya te puedes imaginar una historia así, esa que dicen que no se puede escapar al destino. El empresario, Narrastro, que decidió tener hijos con engaños, ha vuelto a fracasar. ¿En qué sentido? Parece que tuvo éxito, la madre de alquiler estaba embarazada, e incluso un embarazo múltiple, le contestó una mujer. Sí. Todo según lo ordenado, trillizos, 2 niños y una niña. Es decir, vivir y ser feliz, aceptar las felicitaciones, criar descendencia. Y luego es un fastidio. Esta madre de alquiler ha empezado su juego. No te los daré, dice, son mis hijos, nunca te los daré. Pero ella devolvió el depósito. Bueno, no es un gran problema. ¿Quién se lo va a pedir? Replicó su interlocutora. No es tan sencillo. Ella es la madre biológica de esos niños. Pero, por supuesto, es inútil que demande a su empleador, estoy de acuerdo. Y nadie se lo pedirá. Y probablemente ella misma se dio cuenta, y ya sabes lo que hizo, se escapó. Huyó del hospital de maternidad con los niños. ¿Y a dónde pudo huir? La mujer se sorprendió. Después de todo, probablemente conoce la dirección. Sus parientes, es difícil de encontrar. ¿A dónde podría huir con 3 niños en brazos? Ni siquiera puede ir al extranjero si los niños no están registrados. Está buscando. Su madre vive en algún lugar del fin del mundo. Ya han estado allí. No hay nadie. Dice que no sabe nada de su hija. De todos modos, tal vez ella no quiere confesar. Está llorando. Eso es todo. Oh, Marco. Es Narrastro quien no encuentra lo que cree que es suyo. ¿No puede con una chica con 3 hijos y sin dinero? Seguro que ya la ha encontrado, y se quedará sin hijos, sin dinero, o tal vez tenga deudas con ella. No envidio a ese tonto ahora. Sí, estoy de acuerdo, no la envidio. El señor Camilo suspiró. Así es Laura. Ahora veo por qué no se apresura con su madre, y por qué no busca otra salida a su situación que meterse en casa ajena y esperar la misericordia de alguien. No sé qué debería hacer ahora. Él no tenía nada que ver. No conocía a la chica y nunca le había pedido que acudiera a él, y lo correcto sería denunciar su paradero. Realmente, ¿quién hace eso? Probablemente, la chica necesitaba dinero. Decidió ganárselo de una forma tan extraña, que no todas las mujeres se atreverían a hacer. Y de repente le dio pena regalar a sus hijos. Todo es comprensible, pero ¿qué va a hacer ahora? Al menos es un hombre adulto, sensato, no va a esconderla con 3 niños en casa toda la vida. Pero él no quería dar a la niña, y lo más importante, los niños, a este hombre de negocios, un hombre que obviamente no era el más decente, no quería dar, no es una buena cosa, los niños a vivir con un padre así. El señor Camilo, por supuesto, no lo conocía personalmente, pero lo había visto varias veces, e incluso había oído sus argumentos sobre la próxima paternidad. Al parecer, era un viejo amigo de Marco Abolí, y una vez le había dicho: quiero hijos, pero sin esposas. No puedes deshacerte de ellas después. Estoy dispuesto a hacerlo un pago único, conseguir lo que necesito, y luego dejarle ir donde quiera. Si no, empezará a exigirme algo, a chantajearme con esos niños. Quiero criarlos yo, como quiero, sin madres. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Cuidar tú a esos niños?, preguntó Marco. No me hagas reír. ¿Quién hace de canguro hoy en día? Para cambiar pañales sucios, hacer papillas, limpiar narices. Siempre se puede encontrar a la gente adecuada para eso. Puedes contratar tantas niñeras como quieras. Pero el resto es mi área de influencia. Ya entonces este empresario había hecho sentir muy desagradable al señor Camilo, y ahora aún más. Pobre Laura, sus pobres pequeños. Pensó que no era más que una historia trivial, algún sinvergüenza había engañado a la niña. La había abandonado, temeroso de la responsabilidad. Pero eso habría sido demasiado fácil. Podría haberla llevado con su madre, nada más. Pero resulta que todo es mucho más complicado y serio. ¿Qué será de ellos ahora? Uno espera que el empresario al final se consuele, sobre todo porque el dinero Lida, al parecer, no se lo llevó. Bueno, él se preocupará un poco y olvidar, tal vez encontrar otra madre de alquiler.
Después del trabajo se fue a casa, decidiendo hablar de la situación con la chica, decirle que lo sabía todo, y averiguar por fin la verdad de ella. Debía de tener alguna idea sobre su futuro. Resultó que ella había resuelto el problema de la única manera que podía. Había dejado también al señor Camilo. En la cocina, sobre la mesa, solo había una nota: querido señor Camilo, le estoy muy agradecida por acogerme, no echarme y no entregarme a la policía. Pero no puedo quedarme más tiempo con usted, mi conciencia no me lo permite. Los niños y yo estaremos bien. Por favor, no me denuncies a la policía. Una vez más, muchas gracias por su hospitalidad. Laura. El señor Camilo releyó la nota varias veces de pie junto a la mesa y la desechó con fastidio. Un pájaro había volado lejos de aquí. ¿A dónde?, me preguntaba. ¿Dónde vagaría ahora con los niños? ¿Y tenía sentido pensar en ello? Pero también era difícil quedarse en su casa, que ahora le parecía aún más solitaria, y don Camilo salió a la calle. Sabía perfectamente que no podría alcanzar ni encontrar al fugitivo. Pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Salió, recorrió la calle arriba y abajo. Allí se fijó en él una vecina, una anciana que intentaba estar al corriente de la vida de todo el barrio. Podía hablar con ella durante 24 horas al día, así que el señor Camilo intentaba evitar los encuentros. Pero hoy, tal vez, Andrea Adroves podría serle útil. Se saludaron, y la anciana, que al parecer esperaba a su vecina, empezó a hablar de inmediato. ¿Y quién es esa vecina que tienes, Camilo? Joven, guapa. Creí que te ibas a casar. No, es demasiado joven, y tú eres un hombre serio. No te liarías con una chica así. Y luego veo que también tiene hijos. Gemelos, como mellizos, cochecito grande. Sí, es solo una vecina, explicó el señor Camilo. Se ha ido hoy. ¿No la has visto irse, por cierto? ¿Cómo no iba a verla? Yo estaba aquí parado, y ella llamó a un taxi, y vino un coche grande. El chofer se bajó, la ayudó a meter el cochecito, puso a los niños en una cuna especial. Pensé que eran gemelos, pero tenía 3. Sí, eso pasa. Dijo a dónde iba. No es muy habladora. Le pregunté por los niños, quería charlar, pero me respondió entre dientes: sí, no, eso es todo lo que dijo. También le pregunté a dónde iba, ¿por qué no? Pero no me dijo nada, sino que la oí explicarle al taxista: es a Ushuaia, y allí le enseñaré, al final de la carretera, un pequeño asentamiento. Eso fue todo lo que dijo. Y Ushuaia es ese pueblo. Está realmente en el fin del mundo, dijo el señor Camilo. Sí, es un pueblo pequeño, no muy grande. Entonces, ¿se escapó? ¿Te robó algo? Debería denunciarla a la policía, o podría hacerles algo malo a los niños. Se preocupó la anciana. No te preocupes, querida Andrea. No pasa nada, su madre vive allí. Es solo que pensé que iríamos juntas, pero así fue como resultó. Gracias, seguramente volverá pronto. El enfado del señor Camilo. Laura le había robado algo, y le había robado algo muy importante: la tranquilidad. Ahora piensa en lo que le pasará a esta tonta. Se preocupa por ella, se preocupa. ¿Y qué podía hacer él para ayudarla en caso de problemas? Después de todo, se ofreció a quedarse. Nadie la habría buscado en su casa. ¿Y ahora qué? Narrastro y sus hombres no necesitan buscarla, tienen la dirección, y él tiene que recorrer todos los pueblos de alrededor de Ushuaia. Tendrá que hacerlo. Y todo por una nimiedad, por una llave perdida. Supongo que es la manera que tiene el destino de hacer las cosas. Así que tendrá que seguir adelante, para encontrar a Laura y a sus hijos e intentar salvarlos. Tenía 2 fines de semana por delante, así que podría dedicarlos a una buena causa, y no a estar solo sentado frente al televisor. Averiguó el camino a la ciudad, no muy lejos del pueblo donde probablemente se escondía su nueva conocida. No estaba tan lejos del pueblo, 3 horas en coche, pero allí había varios asentamientos diferentes, lo que complicaba la búsqueda. Aquí, aparentemente, intervino el destino y se puso de su lado. Decidió buscar a la chica con la ayuda de una encuesta entre la población local, y en el primer pueblo, al preguntar a la primera mujer que encontró por la chica Laura con 3 bebés, se sintió aliviado al oír: ¿Laura? ¿Cómo no conocerla?
Nos ha hecho famosos a todos. Ha venido de la ciudad no con uno, sino con 3 niños. Es la alegría de su madre, pues ya apenas respira, la pobre, y ahora esto. Ha estado viviendo de su pensión, y ahora tiene 3 niños que alimentar. Esa de ahí es su casa. La valla se ha caído. No hay hombres en la casa. Nadie que la arregle. La madre está enferma. La hija lleva una vida disoluta. El señor Camilo llegó a la casa indicada y llamó a la puerta. La propia Laura abrió la puerta, dio un suspiro asustado y susurró: «Hola, pase, por favor». En la habitación se oía el llanto de un niño. Al entrar, el hombre vio que los gemelos estaban tumbados en un cochecito y una mujer, al parecer la madre de Laura, se inclinaba sobre ellos. Cuando ella se volvió, el señor Camilo se quedó estupefacto. Era un rostro que no había olvidado en 20 años, y que habría reconocido, de todos modos, por mucho que el tiempo y, a juzgar por la decoración de la casa, las circunstancias de la vida la hubieran cambiado. «Teresa», susurró, agarrándose a la jamba de la puerta. «Camilo», contestó Teresa, y casi cayéndose al suelo, Laura consiguió coger a su madre bajo el brazo. Ella miraba de uno a otro, sin entender nada, y hasta los bebés guardaban silencio en su cochecito, como intuyendo la gravedad del momento. «Mamá, ¿qué te pasa? No debes estar nerviosa, ¿recuerdas?» «Señor Camilo, por favor», dijo Laura confusa, pero los dos, al encontrarse tan inesperadamente, ya no la oyeron. Camilo se acercó, abrazó suavemente a su primer amor, riendo, llorando y susurrando: «Teresa, querida, estás viva. Qué feliz soy. ¿Cómo te he echado de menos todos estos años? Dios mío, qué felicidad. Estoy viva, y he vivido para verte. Mami, es hora de tu medicina». «Señor Camilo, no entiendo lo que pasa, pero ya ve, mamá no puede estar tan preocupada». En efecto, Teresa estaba debilitada por la conmoción. Hubo que acostarla, medicarla, pero no soltó la mano del hombre que amaba, como si temiera que desapareciera. «Tranquila, Teresa, no me voy. Siempre estaremos juntos», la consoló Camilo, y cuando Teresa se adormiló, le preguntó a Laura en voz baja: «¿Qué le pasa? ¿Es un problema del corazón?» «Sí, insuficiencia cardíaca, y algo más. Ahora ves por qué lo hice». Señaló a los niños: «Mamá necesita una operación y es muy cara. Así que me la ofrecieron. No le dije nada, yo misma tomé la decisión. Y cuando se enteró, se horrorizó y me dijo que me negara. Intenté decirle al empresario que había cambiado de opinión, pero no quiso. Así que no sé qué va a pasar ahora. Ahora recoge tus cosas, vamos todos a mi casa. Tengo mejores condiciones, y ningún rastro nos encontrará». «¿Os conocíais de antes mamá y tú?», me atreví a preguntarle a la chica. «Sí, cuando era joven. Luego hubo un accidente y sus padres me dijeron que había muerto. Ella debe habérselo contado». «Sí, así que no fue una coincidencia que mi madre me llamara Laura Camila», sonrió Laura, mirando atentamente el rostro del hombre. «Dios mío. Laura, yo tampoco lo sabía». La abrazó el señor Camilo. «Recoge tus cosas, documentos, vámonos a casa. He comprado todo para los niños, allí estarás bien. Y cuidaremos de la salud de Teresa. Haré todo lo que pueda». La pregunta de por qué estaban separados ya no preocupaba al señor Camilo. Estaba claro. Los padres de Teresa siempre estuvieron en contra de que estuvieran juntos, así que eligieron el momento. Pero ¿qué pasó después? Los padres eran gente rica. ¿Cómo había llegado la hija a una posición tan pobre? Sin embargo, todo esto podría aprenderse más tarde. Ahora lo principal es salvar a Teresa. Eso es lo que hizo inmediatamente después de haber instalado a la familia en casa. Estudió la historia de la enfermedad, consultó con los colegas, sacó una cuota, ya que no tenía dinero para la operación. Y por las noches hablábamos de nuestro pasado, de la vida sin el otro. Yo era el menos afectado. Incluso perdí el conocimiento solo al principio, y luego me desperté. Pero no podía moverme, solo me dolía el cuello. Tenía tanto miedo de que fuera para siempre. Y aún daba más miedo que no te movieras, que estuvieras allí muerto. Recuerdo cómo te subieron al coche, pero no recuperaste el conocimiento. Informaron a mis padres,
Me llevaron a casa y luego me trasladaron fuera de la ciudad, no a este pueblo, sino directamente a Ushuaia. Allí teníamos una casa grande. Decidieron que sería más fácil restablecerme allí. Me trajeron médicos, llevaba un collarín especial. Yo no paraba de preguntar, ¿dónde está Camilo? ¿Qué le pasa? Punto. Al final, mi madre me dijo que habías muerto. ¿Cómo lloré? ¿Cómo grité? No quería vivir. Me dijeron que te habías ido. Y de alguna manera consiguieron que todos sus conocidos lo hicieran. Nadie insinuó siquiera que estabas vivo, dijo el señor Camilo, sorprendido. No vi a nadie, y no quería. Realmente no me sentía vivo. Quería suicidarme, confesó la mujer. Pero estabas embarazada, ¿no? No me di cuenta durante mucho tiempo. No lo sentía. Imagínate. Fue la madre quien se dio cuenta a los 3 meses. Eso fue lo que salvó a Laura. De lo contrario habrían traído a otro médico, y yo no habría podido resistir. No tenía fuerzas. Solo tenía una cosa en la cabeza: Camilo se ha ido. Y no querían nietos, y menos tuyos. Después de que naciera, todo empezó a desmoronarse en nuestra familia. Mi padre empezó a beber. Y no solo a beber, a apostar, y en casa nos gritaba. Incluso a veces nos pegaba. Es una locura, como él te amaba, y de repente tal comportamiento. Sorprendió a Camilo. Los nervios. Le echaron del trabajo, todos sus amigos se volvieron. Laura tenía 7 años cuando murió. Y mamá enfermó. Al principio solo estaba enferma, y pronto enfermó. Por eso no pude volver a la ciudad y conseguir un trabajo, porque para entonces estábamos completamente arruinados. Vendimos la casa y nos mudamos a la pequeña. Yo cuidaba de mi madre y Laura iba al colegio allí. No me di cuenta de que estaba enferma. Y después de enterrar a mi madre, tampoco sentí nada. Solo dolores y molestias. Luego, cuando llegó la ambulancia, cuando estaba en el hospital para que me examinaran, tenía miedo. Resulta que voy a arruinarle la vida a mi hija como mi madre me la arruinó a mí. Mi madre me confesó antes de morir que yo no era su pariente. Me adoptaron como bebé. Vaya. Por algo Dios no da hijos a algunas personas. Parecen buenas personas, quieren a su hija, aunque sea adoptada, pero le han estropeado la vida así. Perdóname por decir eso, Teresa. No hay nada de qué disculparse, Camilo. Yo misma lo he pensado muchas veces. Pero soy la madre de Laura, ¿no es eso lo que hago? Y cuando me enteré de lo que Laura hizo por mí, es un pecado vender a tus hijos. Ella no sería capaz de vivir después de eso. Así que le dije, niégate. Devuélvele el dinero y llévate a los niños. Ninguna operación me ayudará y te quedarás sin mí y sin ellos. Resultó, como resultó, suspiró Teresa con tristeza. Bueno, todo ha salido bien. Los niños se quedarán con Laura, estoy segura. Y lo más importante es que la operación les ayudará. He descubierto que el problema no es tan grave como parecía. Pronto será tu turno. Ya lo he arreglado todo. Tendrás los mejores médicos, la mejor habitación. En un mes estarás más sana que la que más. Pronto sucedió. Teresa ingresó en el hospital, fue operada con éxito. Empezó a recuperarse rápidamente. Todo sale bien cuando una persona tiene algo por lo que vivir. Pero el mismísimo empresario Narrastro se enteró de que en el hospital yacía la madre de quien le había infligido un insulto mortal, quitándole a sus hijos. No era ningún secreto para él que el señor Camilo estaba implicado en el destino de esta paciente. Narrastro decidió tratar con el médico del hospital. «Supongo que sabe dónde están Laura y los niños», preguntó directamente. «No sé de dónde ha sacado usted esa interpretación, pero no es asunto suyo», respondió tranquilamente el señor Camilo. Pero Narrastro no iba a retroceder, decidiendo actuar, como siempre, con agresividad. «No es asunto suyo lo que me concierne. Esta granuja me ha robado a mis hijos, y debe devolvérmelos. No voy a demandarla, tengo otros medios de influencia, así que díselo. Y tú mejor no te metas, me como a la gente como tú para desayunar, ¿de acuerdo? También tengo otros medios. Nadie te robó nada. Ella parió a los niños, se los dio a sí misma, se negó a renunciar al dinero. No entiendo por qué has venido aquí con tus inanes reclamaciones. Fuera de aquí, esto es un centro médico. Este no es el lugar para tener una pelea».
El escándalo fue sonado, había suficientes testigos, y el empresario se marchó, prometiéndole al médico muchos problemas. Tal vez hubiera sucedido así, pero al día siguiente el empresario Narrastro apareció asesinado. No fue como un enfrentamiento entre un empresario y, digamos, sus competidores, no fue un asesinato por encargo. Al hombre le acababan de partir la cabeza. El señor Camilo fue inmediatamente puesto bajo sospecha. El cuerpo fue encontrado no lejos de su casa. Tenía un motivo para el asesinato. Había un conflicto con el hombre asesinado y no había coartada. Fue enviado al centro de detención, aunque no iba a confesar el crimen, ya que no estaba implicado en él. Mientras tanto, los amigos del fallecido Narrastro creyeron en la culpabilidad de Camilo de forma inmediata e incondicional, y prometieron vengarse del sospechoso, diciendo que le esperaba una vida dura, pero corta en la cárcel. Al fin y al cabo, al morir tan repentinamente, el empresario había dejado muchos negocios sin terminar, defraudando así a muchos socios. Fue un desastre tanto para Teresa como para Laura. Se quedaron solas, sin ayuda, y no tenían derecho a vivir en casa de un hombre que pronto podría ir a la cárcel. Hablando con el investigador, pudieron ver que intentaba sinceramente ayudar a resolver el caso, pero todas las pruebas estaban en contra de la persona investigada. Teresa, que había sobrevivido con éxito a la operación, ya había recibido el alta del hospital para recuperarse en casa. Y aunque la mujer se sentía bien, se dio cuenta de lo difícil que les resultaría ahora. No había ningún lugar al que acudir en busca de ayuda, solo podían confiar en sí mismos, pero ¿qué podían hacer? Ni siquiera podían permitirse un abogado. Laura, desesperada, dispuesta a todo, decidió recurrir a una adivina, de cuyas habilidades había oído hablar antes. Una amiga le habló de las habilidades milagrosas de esta mujer. No te lo puedes imaginar, me lo contó todo tal cual. Ni yo misma lo hubiera creído. En aquel momento estaba buscando a unos ladrones, que nos robaron en serio, y la policía se limita a callar y a levantar las manos. Y ella me dijo exactamente quién lo robó, dónde estaba escondido. Así que apúntate la dirección, si necesitas algo, acude a ella. Y no cobra mucho dinero, es decir, no pone ningún precio, así que da todo lo que puedas, aunque sea un peso. Este también fue un argumento importante para Laura, ya que a ella y a su madre casi no les quedaba dinero. Fue a la dirección sin muchas esperanzas, y también con algo de miedo, como para saber qué clase de vieja era y de qué era capaz. Pero la vieja adivina la recibió amistosamente, y enseguida la hizo sentirse tranquila por el hecho de que no arrancó desde el umbral para hacerse la vidente omnisciente. Y en su habitación no había atributos como bolas de cristal, un montón de iconos, serpientes secas y otras cosas, una anciana corriente viviendo en una habitación corriente. Es cierto que sacó una baraja de cartas del tarot, pero enseguida dijo: las cartas son solo ayudantes, lo principal no lo saco de ellas, sino de mí misma. La anciana torció la mano insegura. Y dime tú, muchacha, ¿cuál es el problema y qué pregunta te atormenta? Ya veo que no es el amor infeliz lo que te atormenta. Sí, el amor no. Y Laura contó la desgracia de su padre. ¿Cómo puedo ayudarle? No es culpa suya, lo sé. La niña se estremeció ligeramente bajo la penetrante mirada de la anciana, que la miraba con amabilidad, pero de algún modo con demasiada atención, como si tratara de averiguar algo más de lo que Laura decía. Al mismo tiempo, barajaba las cartas como si las estuviera barajando, dejando de vez en cuando una u otra sin mirar. Luego miró la combinación y asintió. Veo que realmente no tiene la culpa. Será mejor que me digas lo que sabes de él. Me doy cuenta de que no sabes mucho, pero lo que sabes te hace respetarle y quererle. Le liberarán, pero no enseguida, costará. Y háblame de tu madre. Su acusación no tiene nada que ver con ella, pero fue y será la persona principal en su vida. Laura, sorprendida ante tanta sagacidad, contó lo que sabía y vio cómo el rostro de la anciana cambiaba ante sus ojos. Pues eso, dijo al fin, a tu padre le ayudará a salir de apuros, comunicarse con quienes trabajan con él. ¿Cómo? No preguntes, ya lo descubrirás más tarde. Ve y habla, y no te rindas, si no lo sabes todo de una vez, la respuesta llegará inesperadamente. Mientras tanto, déjame que te mire el cuello para ver si tienes una placa en la nuca. Laura tenía una.
Ella misma había visto pocas veces ese lunar, con forma de mariposa, en la nuca y oculto por el pelo. Lo había visto más a menudo en el cuello de su madre. Y resulta que esto es una señal. Y esta mujer lo sabe. La adivina se acercó, cogió el pelo de Laura, chilló. Mi mamá tiene el mismo. ¿Es malo? Susurró temerosa. Es bueno, cariño. Necesito ver a tu madre. Eso significa que ella es mi hija y tú mi nieta, dijo, y sollozó. Pero, mi abuela murió, dijo Laura. Es la madre adoptiva de tu madre. Y yo la di a luz. Yo era joven, estúpida y solitaria. Y en ese momento pensé que era lo único correcto, renunciar a ella. ¿Qué podía darle a la niña? Yo era pobre, sin dinero, sin hogar. Lo dejé. Me quedé sin nada, y 6 meses después estaba agotada. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo. Fui al orfanato donde la habían ingresado y me dijeron que todo había terminado, que era adoptada y que nunca sabría nada, ni nombre, ni nada. No te voy a contar lo que me pasó después, no importa, pero después de eso se me abrió el don, pero no tanto de encontrarla, sino de sentirla. Sentía que estaba viva y bien, y a veces era como una descarga eléctrica, podía sentir el peligro. Eso era lo peor, lo sentía, pero no podía ayudar. Hace poco también, como si me oprimieran el corazón, creía que me moría, pero luego se me pasaba. Por eso te pido que me lleves con mi madre. Tengo que pedirle perdón. En los momentos más difíciles no estuve a su lado, pero hice lo que pude y siempre recé por ella. Laura se quedó helada al escuchar su historia. ¿Era realmente cierta? ¿Podía ser así? ¿Había venido a pedir ayuda para su padre y se había encontrado con la madre de su madre? Pero todo lo que decía la adivina se parecía mucho a la verdad, así que las tres volvieron a casa. Teresa no quedó menos asombrada por la historia de su invitada. Y así conoció a su propia madre. ¿Me perdonas?, preguntó entre lágrimas a la adivina. Créeme, he pagado un precio muy alto por mi pecado. He vivido toda mi vida sola, sin un alma gemela. No me quejo, no lo creas, pero si me echas, no me ofenderé. Es culpa mía. Solo quería conocerte, y ahora te conozco. Las tres mujeres se abrazaron y, llorando, se dieron cuenta de que no tenían a nadie más querido que ellas. Ahora tú, Teresa, has encontrado tu felicidad, y tu salud mejorará. Todo irá bien en la vida. No tengas miedo de nada. Y la salvación de mi padre, en su hospital, de la gente con la que trabajaba, vaya allí. La abuela recordaba a Laura. No todo el mundo accederá a ayudar, pero alguien responderá. Y ese era el principal objetivo de Laura. Se dio cuenta de que no tenía muchas posibilidades. ¿Cómo iba a tener las capacidades y los conocimientos necesarios? Pero era insoportable vivir sabiendo que su padre, que era inocente, estaba en la cárcel. La única opción era visitar el hospital donde trabajaba el señor Camilo. Tal vez alguien allí supiera algo. Después de todo, había trabajado allí durante mucho tiempo. Todo el mundo lo conocía. Tal vez alguien supiera algo. En cualquier caso, al menos encontraría alguna información. Sin embargo, le esperaba una cruel decepción. La chica decidió empezar su investigación con el médico jefe. Preguntó a la primera enfermera que encontró cómo llegar hasta él. ¿Cuál es su pregunta?, le preguntó. Personal, respondió valientemente Laura. Oh, así es como. Se estiró burlonamente la chica. Aquí nadie puede atenderte personalmente. El médico jefe no está en este momento. Deberías dirigirte al jefe del departamento, a Marco Aboli. Le gusta mucho hablar de asuntos personales. Venga, le acompaño. El jefe no estaba solo en el despacho. Tenía a 2 mujeres, aparentemente, doctoras, pero la conversación entre ellas claramente no era del todo de negocios. Las tres se volvieron hacia Laura, antes de apagar las sonrisas alegres. ¿De dónde eres, mi encantadora niña? ¿Y a qué te dedicas?, preguntó Marco alegremente. Perdóname, puede que esté en el momento y la dirección equivocados. Soy la hija del señor Camilo, y quiero saber si ha tenido algún problema con su trabajo. Me he enterado de que ese puede ser el motivo de su juicio. No iba a hablar de la pitonisa, claro. Y cuando miró la cara del jefe del departamento y de sus compañeros, se dio cuenta de que había venido al lugar equivocado. Las sonrisas se derritieron sin dejar rastro. Los tres miraron a Laura casi con odio. ¿Hay algún problema?,
Preguntó el jefe del departamento. Él era un problema. Iba a despedirle, porque a esa gente hay que mantenerla alejada de la medicina. Donde está ahora, y donde enviarán a tu padre después del juicio, parecerá mucho más organizado. Y no te atrevas a entrar aquí. ¿Y quién es esa hija que de repente tiene? Preguntó un médico más joven con voz delgada. Siempre estuvo completamente solo, y de repente semejante milagro, una hija adulta de golpe. Puedo explicárselo, puedo. Dijo amenazante la mujer mayor. Seguramente ha venido por ayuda económica. Para papá, ¿verdad? ¿Tienes algún documento, muchacha? ¿O tu supuesto papi no tuvo tiempo de adoptarte? No, no quería decir nada de eso. Solo quería saber. Laura estaba completamente confundida por estas acusaciones. Es que él no es culpable de nada. Por eso pensé. Tú, querida, deberías haber pensado antes de venir a molestar a la gente ocupada con tus preguntas tontas. Tu padre, quienquiera que fuera en realidad, tenía muchos problemas, y si no hubiera cometido ese asesinato, habría ido a la cárcel tarde o temprano por delitos oficiales. Camilo no es el ángel que pareces creer que es. Y yo te aconsejaría que te alejaras de él amablemente, o nunca sabrás qué te golpeó. Laura se dio cuenta de que había venido para nada, así que se despidió y salió, tratando de contener las lágrimas. Demasiado para las predicciones de la abuela. Sí, dijo que no todo el mundo aceptaría ayudar, pero como el jefe se negaba, sus subordinados difícilmente hablarían con ella. Y esa era la gente con la que trabajaba su padre. No era de extrañar que tuviera problemas. Excepto que ella nunca sabría lo que estaba pasando. Y estas personas debían saber algo, tal vez incluso tuvieran algo que ver con lo que se acusaba al señor Camilo. En cuanto salió del edificio, la llamaron en voz baja. He oído por casualidad lo que has venido a buscar y quiero ayudarte. Laura fue detenida por un joven vestido con una bata blanca. Tenga cuidado de que nadie nos vea. Soy nuevo en mi trabajo, quiero decir, soy un aprendiz. Todavía estoy en la escuela de medicina. Ese Marco, el superintendente, debe haber montado algo. Ha estado en contra del señor Camilo durante mucho tiempo, tratando de echarlo. Todo porque tu padre descubrió algunos de sus fraudes con las drogas. Y sabes, estoy seguro de que también conocía al hombre que fue asesinado. Habló con Marco, yo lo vi. Quería ir a la policía yo mismo, pero ¿quién me escucharía? Aquí me echarían, no podría terminar mis estudios. Gracias. Secándose las lágrimas, Laura susurró. Entonces te remitiré a la policía. ¿Podrás declarar? Sí, les diré lo que sé. Me llamo Alejandro, Alejandro Cornes. ¿Y usted? Soy Laura. Se despidió y se dirigió a toda prisa al despacho del investigador. Laura esperaba que él hiciera algo para ayudar a su padre, a quien había querido conocer desde que era muy pequeña. Y lo que más temía era perderle ahora, cuando apenas le había reconocido. Y toda su esperanza estaba puesta en el investigador, que no parecía creer en la culpabilidad del señor Camilo. Sin embargo, después de escuchar a Laura, el investigador no la tranquilizó inmediatamente, diciendo que habría un largo juicio, y que el resultado del mismo era ambiguo. Pero Laura se alegró de ello. La certeza de la inocencia de su padre no le permitía dudar de que pronto quedaría libre. Con esta buena noticia se fue a casa. ¿Todavía le quieres? ¿Esperas que volváis a estar juntos? Preguntó cautelosamente Laura, que lo deseaba de todo corazón. Sí, hija mía, le quiero y siempre le he querido. ¿Por qué habría de ocultarlo? Y en cuanto a si estaremos juntos, no creo que sea tan importante. Lo importante es que nunca estaremos separados como lo hemos estado todos estos años. Él sabe que ahora eres su hija. Tenemos nietos juntos, así que ¿qué más hay? Me doy perfecta cuenta de que no soy la chica que él amaba, sino una mujer vieja y todavía muy poco sana. ¿Qué amor hay ahí? Ya tendré tiempo de ayudarte con los niños. Y esperar tu felicidad, dijo Teresa pensativa. ¿No quieres comunicarte con tu madre? Laura estaba realmente preocupada por esta pregunta. ¿Por qué no? No tengo nada contra ella. Mis padres adoptivos me cabrearon mucho más cuando me separaron tan cruelmente del hombre al que amo, el padre de mi hijo. Pero tampoco voy a enfadarme con ellos, ¿verdad? En el momento en que estaba a punto de morir, de repente resultó que aún tenía que vivir y vivir, porque tú ya vivías en mí.
Y mi madre adoptiva, me apoyó, porque no me acogió ni una sola vez para estropearme la vida. Ella solo quería que yo fuera feliz, y el hecho de que lo entendemos de manera diferente, ¿es su culpa? Madre e hija se abrazaron, preparado para una buena noticia, que, por supuesto, no pasará a su casa. Y así fue. Señor Camilo fue puesto en libertad solo después de un mes, cuando una banda de médicos, bajo la dirección del jefe del departamento, fue sorprendido en su fraude y dio una confesión. Además, resultó que había organizado el asesinato del empresario Narrastro, principalmente porque había participado activamente en algunos de los fraudes, y en segundo lugar, se enteró de que había habido un conflicto entre Narrastro y Camilo. Solo quedaba manipular las pruebas, y el hombre que estaba a punto de desenmascarar a la banda se enfrentaba a graves cargos. El investigador hizo un trabajo serio y desenmascaró a la banda, exculpando al señor Camilo de todos los cargos. Cuando regresó a casa, encontró a su familia algo ampliada, no solo su querida Teresa, su hija Laura, sus 3 nietos, Alejandro, Nicolás y Ana, sino también una nueva cara en la familia Valeria. Teresa invitó a su madre a vivir con ellos, porque resultó que la anciana siente perfectamente a los niños, y ellos, a pesar de ser aún muy pequeños, también la reconocieron como pariente, y se calmaron mucho más rápido con la bisabuela. Al señor Camilo no le importó en absoluto su presencia, estaba feliz de volver a la casa donde fue tan bien recibido. La noticia de posibles cambios en la vida de su hija no le llegó de inmediato. La propia Laura no sabía lo fuerte y seria que era su relación con Alejandro, el celador del hospital. Pero desde el día en que lo conoció, él la llamaba a menudo, quedaba con ella, venía a casa, conocía a su madre y a su abuela. No lo entiendo, Laura, ¿por qué no estás segura de él? ¿Te quiere? Es evidente, se preguntó Teresa. No estoy segura de tener derecho a imponer semejante carga a un joven. 3 hijos. Sí. Me gusta, me siento bien con él, pero no eches sal en mis heridas. Tengo miedo a la decepción, y no quiero meterlo en problemas. Cariño, la decepción te espera si le rechazas. La abuela entró en la conversación. No soy una santa, ni una vidente. No voy a mentir. Es que a veces veo cosas. No sé por qué. Y ahora mismo veo que la felicidad está contigo, y está en este chico. Pero eso depende de ti. No voy a darte consejos. Después de que su abuela le diera la dirección correcta para intentar salvar a su padre, Laura confió en ella. Sin embargo, pasó un tiempo hasta que quedó claro que ella y Alejandro serían pareja. Después de todo se convirtieron en marido y mujer cuando los gemelos tenían 1 año. Sus padres ya estaban casados y sus vidas iban viento en popa. El señor Camilo volvió al hospital, lo que fue posible después de que sus enemigos abandonaran el hospital y fueran juzgados. Ahora era el jefe del departamento. Su relación con su primer amor iba bien, como si él y Teresa continuaran una relación que había sido interrumpida años atrás por voluntad ajena. Tenían tantas ganas de volver a empezar que Camilo, bromeando, pero no del todo, a veces le insinuaba a Teresa que aún podían tener su hijo. Calmate, Camilo, cariño. Reía Teresa. No me hagas reír. Aunque, si mi salud me lo permitiera, me gustaría criar al menos un hijo en una familia real y completa. Y no me negaría a hacer de niñera de un nieto. Coincidió con ella Valeria. Y en cuanto a la salud, Teresa, entonces no lo dudes, te basta y te sobra con dar a luz, y criar a un niño. No debes tener miedo. Creo que deberías tener otra niña. A Laura también le gustó la idea, y Teresa, avergonzada por esta persuasión, prometió que se lo pensaría. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.